Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Yo soy tu ser, esta sección de lectura que nos ha enseñado tanto sobre nuestro propio ser interior y ahora que estamos conociendo el verdadero amor, el amor que nos entregó el Padre Eterno como su inteligencia que la contenemos en cada una de nuestras células y la contenemos dentro de cada partícula creada en todo el universo. Entonces, como vimos en el video, el hombre se ha perdido en el odio, pero hay personas que están comenzando a comprender lo que verdaderamente es el amor, el perdón hacia la persona. Y fíjense en esa situación, cómo a medida hay una persona invadida de odio, aquella otra que ya ha comprendido esa cualidad tan grande que es el perdón, eh, se puede ver cómo a medida que lo va insultando, él le va dando impulsos de perdón a esa persona y le va entregando perdón, perdón en cada pensamiento, en cada impulso. Y ese corazón lo va recibiendo hasta que llega el momento donde esa persona llena de ira logra mutar su pensamiento porque adquiere la comprensión y adquiere esa energía que le está transmitiendo quien solo quería darle una solución a su problema. Entonces, cuando le entrega todo eso que ha podido comprender dentro de lo que es el amor, allí logra replicarlo o logra expandirlo, y esa es la función del hombre 144.000. Comenzar a comprender las leyes que rigen toda la creación para poder después comenzar a explicarlas a las personas, dárselas a entender, ponérselas en la mano, para que empiecen también ellos a buscarlas, a desearlas y a obtenerlas. Entonces, muchas gracias por estar acá en este capítulo 12. Gracias a Luis, que también está con nosotros siempre dándole una dimensión muy grande a lo que es este libro. Gracias Raúl por esta grandiosa sección de lectura en donde podemos profundizar cada línea y cada párrafo para que ya no quede como esa hueca palabrería, sino que podamos tocar el filamento del pensamiento y que llegue a lo profundo de nuestro espíritu y poder aplicarlo como una ley que ya no quede como algo que suena bonito, como algo que no nos llena, sino que al momento en que lo comenzamos a interpretar, lo podemos hacer carne y hacerlo una práctica de vida. Así pues, demos inicio a este maravilloso capítulo del amor con sus 4 condiciones para poder entonces identificarlos y poder ubicarnos en ellos. ¿Ok? Entonces dice que en la tierra el hombre ha vivido en odio, perdiendo de esta manera la fórmula del amor. Muchos individuos con madurez espiritual han comenzado a sentir la forma de reponerlo, y ya, por la fruta madura de sus corazones que interpretan y sin poder explicarlo, pueden hablar de perdón, que es el conocimiento del amor, la manifestación de su inteligencia en ternura y voz, la comprensión. Entonces nos está dando muchas herramientas este primer párrafo, donde podemos comprender que el amor se contiene como una gran fórmula, y para entonces crear una fórmula es necesario distintos componentes. Como aquí entonces en este libro podemos ir viendo, se necesitan leyes que sostengan y rijan esta gran ley, para que entonces podamos adentrarnos en esta dimensión de lo que es el amor, que muchos individuos que ya han desarrollado de manera instintiva, de manera sentida en su corazón, esa necesidad de reponer,
esa carencia que el mundo, esa carencia en que el mundo vive, en ese odio. Ellos buscan entonces comenzar a reponer ese amor. ¿De qué manera? Poder entonces interpretarlo, pero en su corazón. Y así, sin poder explicarlo, pueden comenzar a hablar de perdón, que poco a poco vamos a ir dimensionando cómo sería entonces ese perdón dentro de nosotros, para poder entonces comprender que es una manifestación de la inteligencia, del conocimiento, del amor, en una manera de ternura y gozo, para llegar por fin a la comprensión que se obtiene en base a esa humildad, a esa serenidad. Y así entonces nace esa comprensión. Y es realmente grande porque comprender todas estas leyes, porque fíjense cómo actuaba ese hombre en el video, cómo lo iba perdonando con cada insulto, con cada palabra, y el hombre comprendiendo la situación que esa persona vive dentro del mundo, comprendiendo que el mundo lo tiene manipulado, él, él dentro de sí sabía que lo podía sacar si lo hacía comprender todo su entorno, todo ese proceso. ¿Y quién lo llevó a hacer eso? La misma inteligencia del amor, que es el Padre Eterno, pero a través de su propio ser interior, que llega como un pulsar a nuestro corazón. Entonces una mecánica que tiene una ley perfecta que funciona en todo. Y así nosotros vamos obteniendo esa comprensión que dentro de muchas personas no lo ubican como una respuesta de amor o de perdón, no lo ubican como un impulso enviado por el mismo Padre Eterno, porque no han conocido qué es verdaderamente el amor. Pero esa necesidad de, de reponer es esa verdadera cualidad que tiene el amor, los lleva a actuar en comprensión sin, sin haber conocido realmente la ley. Y cuando lleguen a conocer estas leyes, van a decir, en aquel momento fue un pulsar del mismo Padre Eterno que me hizo hacer esa acción. Así es, maravilloso. Entonces, muchachos, vamos sintiendo esta fuerza del amor, donde dice: ya se detienen al borde del abismo, que en esta hora se abre para tragar al mundo entero, y retoman la no violencia, el control de la ira, el método para frenar sus bajos instintos, no hacer mal a sus semejantes, pues saben que en su lucha interior la guerra se propaga en niveles de violencia, suicidios masivos y sus atrocidades, que con una clara y definida lucha interior pueden bloquear y exterminar cuanto la inteligencia previene, advirtiendo que solo en base al amor el salvajismo o la bestialidad pueden ser vencidos. Entonces, podríamos preguntarnos, quiénes son los que se detienen al borde del abismo? Son aquellas personas que en esa necesidad de reponer esa falta y carencia de amor en la humanidad comienzan a ser más conscientes de sí mismos y de su entorno, para entonces así comprender que la batalla interior es esa batalla contra los sentidos, que es la que debemos ganar primeramente, esa batalla interior, para entonces derrotar con inteligencia y ganar ese control de la ira. Ya no caemos en esos bajos instintos de, de tristeza, de depresión, de rabia, de pasiones, sino que entonces vamos a esa no violencia, a la comprensión
de las leyes, a la humildad, a escuchar a ese semejante, a buscar comprenderlo y darle esas herramientas que ellos necesitan. Entonces ahí vamos comprendiendo cómo con esa clara y definida lucha interior podemos bloquear y exterminar cuanto a la inteligencia previene. Y esa inteligencia es la inteligencia del amor como un conocimiento que está dentro de nosotros y que ahora nace y llega como ese rescate. Llega como ese rescate para restituir aquello que tanto buscábamos. No, hay muchas mecánicas acá que podemos comenzar a dimensionar, porque esa lucha interior dice que debe ser clara y definida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo dentro de mí? Comenzar a ubicar cuáles son esas memorias que yo tengo grabadas dentro de mí, como creyéndolas como buenas, cuando en realidad alimentan a Lucifer, o en este caso caemos en el mundo de Lucifer. Pues nosotros debemos comenzar a escuchar nuestro ser interior, y allí es donde vamos a tener esa clara y definida lucha. Pues vamos a dejar de estar alimentando todo ese mundo de Lucifer que está afuera, para comenzar a alimentar nuestro ser interior con las leyes que él mismo reconoce. Y así es como nosotros vamos a activar esa mecánica. ¿Y a través de qué? De la inteligencia del Padre Eterno. Pues es él, pues es la inteligencia de él la que nos permite a nosotros reconocer como amor todas esas verdaderas acciones que son de un hombre 144.000, de un hombre que busca su ser interior, que busca sentirlo y que busca comprender su ley para entregarla al mundo. Maravilloso, Raúl. Entonces ahí, conectándonos a esa conciencia, podemos dejar ese salvajismo o bestialidad que en el mundo impera. Siendo conscientes de nuestra verdadera naturaleza, podemos comprender que el hombre es la ley, que por el hombre y para el hombre han sido creadas todas las cosas. Pero el hombre es entonces esa gran fuerza que está unida en un solo eje central de poder y sabiduría con toda la creación. Es el núcleo de la creación. Y entonces el hombre puede elevarse por su conocimiento, por su conciencia, por su saber adquirido al nivel de los dioses, al nivel de los grandes maestros de conciencia, que no son nada de esos maestros ascendidos que andan por ahí en el mundo, que son maestros de inconsciencia. No, sino esos grandes protectores y progenitores mayores de las grandes creaciones de los soles, de los superuniversos, de las galaxias. El hombre entonces es capaz de elevarse a ese nivel o, por su proceder, rebajarse al nivel de las bestias, de ese salvajismo, por la incomprensión y esa desconexión que tiene en su corazón con ese poder, con esa fuerza, con esa inteligencia de lo que es primeramente el amor. ¿Ok? Entonces, Y entender que rebajarse ese nivel de las bestias es seguir cayendo en esa manipulación que nos han tenido sumidos, en esa esclavitud. No es, no es lo que nos han hecho solamente creer aquí que es malo, sino rebajarse al nivel de las bestias es creer que que nosotros vinimos aquí a nacer, vivir, reproducirnos y morir. Eso es rebajarse al nivel de las bestias, porque nosotros tenemos una identidad que viene de mucho, mucho tiempo atrás, que viene desde el mismo origen de todos los universos, y que tiene un propósito de ser, y que viene encarnando desde hace desde hace más de 36.000 encarnaciones. Tenemos nosotros grabando memoria y buscando nuestro ser interior. Y ahora, en este tiempo, estamos conociendo todas las leyes para poder encarnarlo.
Entonces dice que el perdón es el efecto de acciones de identidad espiritual, pues si éstas no existen, juzgando el camino de quien genera el perdón, no hay práctica del conocimiento interior. Esto no es amarse a sí mismo, porque la primera batalla es contra nosotros mismos. Entonces no hay amor sin perdón mutuo, hacia mí y hacia los demás. Entonces fíjate, porque aquí nos entrega una mecánica perfecta, donde dice, las acciones, el perdón es el efecto de las acciones de identidad espiritual. Entonces, ¿quién nos entrega el perdón? Nuestro ser interior. Tira pulsares para que nosotros no caigamos en el, en el choque que te enfrentas en tu día a día. No, hay que perdonar, hay que ir con el perdón de frente. Él va a ser un escudo que no permite que haya una desestabilización de nuestra frecuencia. Entonces fíjate lo importante que nos entrega allí. Es algo muy interesante lo que nos está relatando Raúl de mantener esa frecuencia estable, esa frecuencia y esa vibración dentro de esa estabilidad del amor, dentro de esa estabilidad de la armonía. Porque entonces, Raúl, ese efecto de acciones de identidad espiritual, como tú lo mencionabas, es ese impulso que el Padre nos envía a nuestro ser. Desde nuestro ser nos conectamos al alma. Y así nos conectamos al alma del Padre Eterno. Para que así podamos comprender que la verdadera acción de identidad espiritual es cuando estamos conectados y somos uno con nuestro ser. Y así seremos capaces de juzgar nuestros caminos. Y no es un juzgamiento como se podría interpretar en el razonamiento del pensamiento de la tierra, no, sino que es esa comprensión de mis acciones, es ese ajuste que yo necesito hacer para continuar mi ascenso en los días de creación, en esa práctica de ese conocimiento interior que debe ser aplicado, porque si no volvemos a repetir y quedar en ese vaho de esa hueca palabrería. Y ahí entonces comienza esa manifestación de ese amor a nosotros mismos. Comenzamos a amarnos a nosotros mismos al momento en que podemos ser capaces de tener esa humildad en la conciencia y poder identificar nuestros errores, nuestras caídas. Ahí entonces nace ese amor hacia nosotros al momento en que aplicamos ese perdón. Primero a mí y luego a aquel que lo necesite. Porque si nosotros ya a través de esa práctica humildemente hemos desarrollado esa capacidad para perdonarnos y aquella persona que quizás nos haya insultado o nos haya tratado mal no es capaz de acercarse y pedirnos perdón por aquella acción que nos haya hecho, seamos nosotros capaces de perdonarlo y de liberarlo de ese sufrimiento o de ese orgullo o de ese caos interno, ese conflicto interno que aquella persona tiene contra nosotros. Pero nosotros en esa tranquilidad de ese amor seremos capaces de soltar esa frecuencia, esa vibración que nos tiene ahí estancados, entregar el perdón a la persona y así se libera y nos liberamos para ahí poder entonces continuar ese camino en esa paz, en ese amor. Y yo quiero hacer un paréntesis acá por el comentario que está haciendo Luis y dejar algo muy claro. ¿Qué es perdonarme a mí mismo? Porque yo quiero dejar esto, o sea, que se pueda entender, que sea tangible y que lo puedan aplicar. Porque perdonarme a mí mismo es cuando yo reconozco
un error que yo tuve por ignorancia, pero no me someto a un castigo propio. No digo por qué, pero por qué yo hacía esto, pero por qué lo hice por 30 años, sino que el perdón va a ser la comprensión de que yo no tenía conocimiento de esta ley y lo aplicaba mal. Cuando yo aplico el perdón hacia mí mismo, yo suelto. Bueno, ya la comprendo, ahora voy a trabajar en dejarlo. No quiere decir que no van a haber recaídos porque son memorias que están grabadas en mis células. Y siempre esa memoria que está grabada en cada una de mis células se levanta cuando revive la situación, una situación parecida. Pero ¿cuál es mi función allí? Reformar esa memoria grabada, siendo vigilante de mis pensamientos y yendo a buscar que no se repita esa acción, sino que yo logre detectar la situación y buscar, reemplazarla por la verdadera acción que yo debo hacer cuando ya comprendí que estaba actuando erradamente. Entonces allí, ¿qué estoy activando? El perdón, porque no me estoy castigando por un error que cometí, sino que estoy entendiendo el proceso de comprensión de las leyes y el proceso de manipulación que vivimos en este planeta. Y entonces, si yo me comprendo a mí mismo, entonces ya sé cómo debo comprender a los demás. Ya sé que si yo estoy conociendo la realidad verdadera en el sexto impulso, yo sé que las personas que están en el quinto impulso siguen la creencia y yo comienzo a comprenderlo. Yo comienzo a comprender que esas personas que están en el mundo están siendo manipuladas por todo lugar, desde en sus casas, en su trabajo, en, en el camino, en la vía, en el bus, en todo lugar está siendo manipulada. Entonces, yo comprendo cuando esa persona busca un conflicto hacia mí, comprendo que es porque está ubicada en el quinto impulso donde está siendo manipulada. Y continúo. Es grandioso poder dimensionar esta mecánica que nos permite salir de ese sufrimiento, de esa pena, de ese rencor en el que estuvimos. Entonces, muchachos, les damos las gracias por darse el tiempo de escucharnos, de ser humildes y permitirnos entrar a las puertas de su corazón, para que aprendamos de ustedes más que ustedes de nosotros, porque esa es la gran mecánica que debemos comenzar a aplicar en nuestro corazón: escucharnos, escuchar el uno al otro, para así entonces entrar en esa comunión, en esa comunicación de, de crecer como un grupo, como una familia, como algo muy grande, como esa armonía entre los planetas, que no chocan, sino que por su comunión y su conexión con el Padre Eterno, con las leyes de la creación, son uno. Ese es el llamado, muchachos, a que comencemos a sentir esa fuerza en nuestro corazón y dejemos todo ese rencor que quizás le pudimos, por inocencia y por ignorancia, tener a aquel semejante, que por su desconocimiento no es capaz de comprender esa manipulación. En tanto ahora, seamos nosotros los que le extendamos esa mano y ayudemos. Así es. Entonces dice que como leyes existen en el universo, el amor humano las tiene también. Si se descubre que está actuando el perdón, se sabe a ciencia cierta que el amor está dando fruto al espíritu. Entonces, con la ternura y la voz, se logra uno de los avances más significativos para el ser humano: la libertad de conciencia, que es el clarín del amor espiritual, que a su vez
Es la ética y la moral del libertador espiritual. ¿Qué te parece, Raúl, esta parte? De verdad que cada vez vamos llenando nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestro intelecto de todas estas leyes que, que nos está entregando el Padre Eterno, pero me causa gran impresión el poder ver cómo el humano, cuando obtiene el perdón, comienza a conocer el amor. Aunque no lo sepa todavía, se va uniendo a él. Entonces, fíjense cómo de verdad que a medida que vamos leyendo, vamos adquiriendo todo todo este conocimiento que nos lleva a comprender que cuando actuamos aplicando el perdón sin conocimiento, íbamos acercándonos hacia todas estas leyes del Padre Eterno, y iba creciendo más nuestra necesidad, porque íbamos acercándonos poco a poco a nuestro ser, lo íbamos trayendo hacia acá, ¿verdad? Que ciertamente está acá, pero lo teníamos lejos, lo veíamos como que no era algo propio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en este momento? Que esa ternura y esa voz la empezamos a reconocer aquí. Y vamos a comenzar. Y vamos a entrar en la dimensión de nuestro ser interior, que sea nuestro guía, que sea quien tome de la misma voz del Padre Eterno y nos las entregue como pulsar en el corazón. Allí adquirimos la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de cuál es la realidad verdadera dentro de todo el universo, no esta realidad falsa que hemos creído que existe acá en este mundo. Pues no hemos tenido la certeza y nunca nos hemos contagiado con ella siendo parte de ella, porque nunca la hicimos propia, porque no la sentíamos como propia. Siempre había como algo que divide, y ciertamente este mundo lo que hace es dividir. Entonces no era una cohesión con ella, sino siempre ha habido un rechazo hacia la política, hacia la farmacia, hacia el sistema, hacia el militarismo, la opresión. O sea, siempre ha habido un rechazo hacia todo eso que comanda aquí. Y es porque no teníamos conocimiento de las leyes y buscábamos leyes que nos entregaran toda esa inteligencia que nos entrega la misma creación. O sea, queríamos tenerla también en el mundo, pero ahora sabemos que el mundo no forma parte de todo esto, pues el mundo forma parte de la manipulación, de la rebelión extraterrestre que está en este planeta, que se ha llamado de tantas maneras, que lo veíamos solo como una postura religiosa donde o estábamos con Dios o nos íbamos al infierno. Pero no nos dábamos cuenta que esa manipulación que hacían llamar religiosa ha formado ciudades, ha puesto gobernantes, ha puesto médicos, ha puesto militares, ha puesto reyes. O sea, ¿cuánto tiempo venimos en todo ese proceso y no nos habíamos dado cuenta? Entonces, este es el tiempo en que el ser interior entrega toda su información, o sea, entrega los pulsares más fuertes para que el hombre despierte, comience a adquirir esa libertad de conciencia y pueda ser más adelante un libertador espiritual de más personas a medida que va conociendo esas leyes. Entonces, toda esa dimensión que nos está entregando Raúl, debemos llevarla a esa práctica de esa ciencia cierta, de que cuando el amor se manifiesta en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, es ahí cuando nace el fruto del Espíritu. ¿Y cuál sería entonces el fruto del Espíritu? Tenemos que llevarlo a esa ternura, a esa voz dulce, a esa gran humildad, que es la acción que nace al momento en que nuestro pensamiento está conectado con nuestro ser, que es nuestra verdadera identidad. En tanto, cuando el hombre se conecta a ese pensamiento que gobierna el mundo, ¿cuál será su ética y su moral? ¿Estará elevado al nivel de las grandes conciencias creadoras? ¿O estará conectado
a esa decrepitud de conciencia, de la inconsciencia de lo bestial, de lo salvaje, donde el espíritu está estancado y esclavizado en ese mundo de la materia, en ese mundo de lo perecedero, en ese mundo que lo mantiene esclavizado y no lo deja ascender, no le permite crecer en los días de creación, no le permite crecer y continuar su avance en los días de creación. En tanto, cuando el hombre comienza a salir un poco de ese pensamiento colectivo del mundo, nace ese amor espiritual, que es como el clarín, es como ese instrumento, esa gran melodía, ese perfeccionamiento de esa libertad, cuando el hombre entra en esa condición de ser un hombre libre de pecado, cuando comienza a tener esa conciencia limpia. Ahí entonces esa melodía, ese cántico, va a ser conectado a esa frecuencia del amor espiritual. ¿Ok? Entonces, podemos seguir y continuar la lectura. Que dice: estos verdaderos libertadores espirituales no liberan a ninguno sin antes libertarse ellos mismos, pues el amor es la identidad del iluminado, de sí mismo, cual lo postula la lógica en el camino, la verdad y la vida. El trabajo es entonces, hermano Raúl, comenzar a liberarnos de esos pecados en cual estuvimos sumergidos por la inocencia, por la inconsciencia, por el desconocimiento de la verdad, de cuál era el camino, de cuál era la verdad y cuál era la vida, cuál era el camino espiritual, cuál era esa verdad real, esa verdad viva, esa verdad eterna que nos permitiría adentrarnos a esa vida de la inmortalidad, esa vida de ser un espíritu conectado al alma del Padre Eterno, donde podemos entonces dimensionar, quintaesenciar nuestro pensamiento en este código de la lógica que nos dice: así surge el nuevo hombre. Silencio, hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independiente. Entonces, debemos comenzar a comprender que esa lucha interior contra los sentidos, contra ese pensamiento de la materia, es el que debemos vencer. Pero, ¿cómo llegamos a esa dimensión? ¿Cómo logramos esa batalla? Debemos silenciar nuestro pensamiento, debemos silenciar nuestra mente, debemos silenciar nuestro espíritu. Pero no se confundan de que ese silencio sea un pensamiento en blanco, poner esa mente en blanco. No funciona así. Debemos entrar en ese silencio de poder analizar nuestros sentidos, de poder sentir nuestro pensamiento antes de que se manifieste como una energía. Debemos adentrarnos en lo profundo del caos del mundo, donde nos ha tenido distorsionada esa frecuencia de estabilidad, y ahí podemos entonces silenciar todo ese caos y entrar en esa paz, entrar en ese nacimiento de ese nuevo hombre.
de aquel hombre que comienza a entrar en ese camino interior, en ese templo interior. Adelante. Entonces, fíjense cómo Luis nos marca el camino, la verdad y la vida. Y ciertamente tiene mucho sentido con este código 48, ya que nuestro camino es conocer la ley. Y la ley es la verdad. ¿Quién nos mostró la manifestación de la verdad? El mismo anciano de los días. Él caminó en ley, conociendo todas las leyes, y fue un hombre perfecto, un hombre unicornio, que no se mancha con nada del mundo, siendo que habitó el mundo, no tuvo pertinencia en ningún momento con él, sino fue porque tenía clara conciencia de quiénes eran quienes le estaban manipulando el pensamiento al hombre, y fue hacia ellos a denunciarlo. Entonces, cuando nosotros vamos resolviendo cada conflicto interior, cada cuestionamiento que nos vamos haciendo, cuando vamos conociendo la verdad, nosotros como hombre 144.000, como hombre que tiene esa semilla del amor como dentro de su ser, al resolver nuestro conflicto interior, nosotros comenzamos a entregarlo. O sea, porque no es que yo puedo leer este libro y digo, me leí el libro completo y le voy a decir lo que leí esto y esto no. Yo lo vivo, lo hago propio. Y cuando yo comprendo estas leyes que estamos haciendo, cuando yo me voy al día a día, a mí se me crea una necesidad de hacerlo vivo y de expresarlo y de comentarlo y de enseñarlo. Pero ¿cómo puedo yo enseñarlo? Ya habiéndolo comprendido y haciéndolo mío, haciendo esa ley mía, en introducir esa ley en mi conciencia para que se vaya expandiendo. Entonces, ¿dónde está la diferencia allí? Ahí podemos conseguir la diferencia en aquellos practicantes o aquellas personas que intentaron enseñar el amor sin espíritu, que hablábamos en los capítulos anteriores, porque ellos no practican, no lo comprenden. Iban, leían y decían, palabra del Señor, te alabamos Señor, ¿no? Eso era la práctica, y ya, porque no había una comprensión, no estaba ese hombre resolviendo su conflicto interior, porque no tiene una necesidad. Ahí no se genera esa necesidad, y esa es la diferencia. Que nosotros, un hombre común, un Luis, un Raúl, que va por la vida caminando, aprendiendo, resolviendo conflictos que tiene el mundo o las personas que lo habitan, y lo da a relucir, lo entrega. Y las personas reconocen, se cuestionan y van a buscar esa comprensión que adquirió Raúl, Luis y cualquier otra persona que salga como mensajero a hacer vivo este conocimiento. Entonces, dice, el que sabe conscientemente, y lo reafirma, con certeza que solo el amor es el pasaporte hacia la felicidad eterna, porque vive y experimenta la naturaleza del amor, que es, existe y sana todas las formas de vida. Y en el hombre, su cuerpo, su mente, espíritu, y esto es vivir en el alma creadora. Entonces nuestro ser interior, que es el que estamos conociendo con el libro Yo soy tu ser, ¿verdad? Es el que nos va a mantener conectados al alma creadora. ¿Y qué nos va a permitir conectarnos al alma creadora? Sanar nuestro cuerpo, nuestras células, ¿verdad? Sanar todo, pero dentro de cada célula, sanar todas esas memorias que tenemos grabadas en nuestra mente y en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos han llevado a hacer esas acciones que no tienen pertinencia con el amor o con el mismo Padre Eterno, sino que han sido acciones por ignorancia, de inconsciencia. ¿Y cómo las vamos a sanar? Recibiendo la información del alma creadora, que es nuestro amor, ¿verdad? Y de igual manera,
reformaremos el pensamiento y las memorias dentro de nuestro espíritu. Entonces, una mecánica muy perfecta que estamos aprendiendo a conocer acá. La verdadera necesidad de conectarnos a nuestro ser interior. Qué hermoso, hermanos, poder entender, poder comprender, poder dimensionar que la forma de poder conectarnos a nuestra alma, a nuestro ser, al mismo Padre Eterno, es a través de conocimiento, es a través de mecánicas lógicas aplicables en nuestro día a día, para así poder ir transmutando esa genética, ese pensamiento, salir entonces de toda esa creencia que no nos sirvió de nada para nuestro espíritu, sino que podemos ahora poder sentir esa vibración, esa frecuencia de el cuerpo conectado al espíritu y el espíritu conectado al alma. Entonces, muchachos, todo es en base a la adquisición de un conocimiento que nos permita acrecentar la conciencia. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar en esa dimensión de las 4 condiciones de el amor. Primeramente vamos a conocerlas para más adelante poder interpretarlas y darle una dimensión más profunda. Entonces dice que el amor en este plano del hombre se manifiesta en 4 condiciones, porque en el alma de las creaciones es inmenso e inmedible. El amor físico a lo que poseemos es la primera condición. El amor espiritual es la segunda condición. El amor universal es la tercera condición. Y el amor divino es la cuarta condición. Siendo que acá, como lo explica arriba, siendo que lo vamos a ver dentro de 4 condiciones, esto es para darle una medida de comprensión hacia el hombre de este segundo día de creación, ciertamente, para que pueda ir distinguiendo un poco como dónde se ubica el amor, dónde lo puede encontrar. Lo puede encontrar en su espíritu, pero lo puede encontrar en todo en todo el universo, pero también hay un amor que es perfecto, que es el amor que creó todo. ¿Sí? Entonces es como para ir, porque si metemos toda esta información solo en un amor, o sea, se va a hacer muy enredado. Entonces aquí vamos a comprender como de una manera más organizada. La invitación es entonces a prestar mucha atención para que esas preguntas de que ¿y dónde entonces está el amor? ¿Cómo lo puedo palpar? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo sentir? Sean resueltas. Entonces dice, en la primera condición del amor a lo que se posee es el apego físico, que sujeta, como un ejemplo, al niño desde su nacimiento a las cosas materiales y las ve reflejadas en su madre. Quitémosle la ayuda de ella y no podemos consolarle, y con este apego crece y lo convierte en un amor físico a la mujer, que desde entonces traduce en celos, en ardores de la carne, que lo llevan inclusive al asesinato pasional por amor a ella. Entonces, esta sería la primera condición dentro de un ejemplo que el libro nos presenta de ese apego físico a lo que el hombre posee, como un teléfono, una computadora, un auto, mi computadora, mi teléfono. No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ese conjunto de maquillaje que me sirven para yo verme más bonito o más bonita, para que me amen o para que me deseen, sino que ya entonces el verdadero amor físico podemos irlo sintiendo en ese perdón que uno tiene en acciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece, Raúl? Fíjate que
el ejemplo lo pone muy claro, pues. Siendo que vamos conociendo, son ejemplos para ir conociendo estas cuatro condiciones, el ejemplo lo pone muy claro, pues yo no puedo justificar el amor si por algo que le hagan a mi madre yo voy a matar a una persona. Entonces Claro, yo mato a Luis porque Luis se metió con mi madre. claro. Y yo le atribuyo a eso amor. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces a eso hace referencia este ejemplo. Y bueno, ¿qué más claro que eso? Pues se le están atribuyendo cosas al amor que no tienen sentido con lo que es su verdadera naturaleza, que es cohesión. Así. Claro, porque entonces debemos también quizás dimensionar que ese amor físico de esa madre al hijo, que por esa protección le impide que él desarrolle esas herramientas que él necesita para defenderse en el día a día. Por esa protección de la madre, de no soltarlo, de no dejarlo ir para allá o para acá, por miedo o temor a que le puedan hacer algo. En tanto el niño, en esa pequeñez, no desarrolla lo que él necesita para, para crecer y poder defenderse él mismo en ese ambiente. ¿Ok? Entonces podemos continuar con esa segunda condición. Entonces continuamos con la segunda condición, que es el amor espiritual. Y dice, el hombre busca su espíritu con gran empuje del intelecto que lo hace pensar por qué está aquí y qué relación tiene con Dios. Y esto, por condiciones inconscientes de días creadores e impulsos, donde camina en la escala ascendente, lo lleva al encuentro con su verdad, que según su conocimiento de la realidad lo libera, o por su ignorancia lo hunde en las creencias y mitos donde se estanca. Entonces aquí el hombre, cuando ya está en este segundo día de creación, que llega a un tercer impulso, que comienza a desarrollar la razón para poder cuestionar cosas más allá de lo que ve. Y dice, bueno, pero empieza a cuestionarse, pero ¿de dónde vendré yo? ¿Cómo nací? O sea, ¿cómo nací? ¿Cuál fue mi origen? Y mi padre, ¿cómo nació? ¿Pero y qué fue eso que lo creó? ¿Y cómo fue todo esto? Entonces comienza, comienza a cuestionarse y comienza a avanzar dentro de esa razón. ¿Y a qué lo lleva esto? Todo esto, todo esto le va a permitir a él ir caminando en los días de creación. ¿Pero por qué? Lo va a hacer buscar una verdad. Si la busca en el mundo, que ciertamente es lo que lo ha encerrado dentro de las opciones, si la busca en el mundo, cae en la creencia, cae en el fanatismo, cae en las supersticiones. Pero si busca dentro de su propio ser, entonces va a encontrar una verdad que también la puede palpar en la creación, en la vida, porque si lo que yo veo en el mundo no me coincide con lo que yo veo en la naturaleza, yo empiezo a cuestionarme y empiezo a crear y a sentir la verdad. Y es diferente. Pero sería un camino muy, o mejor dicho, dentro de ese proceso ha estado el hombre y por eso han pasado hasta 6.000, 8.000 años que el hombre ha estado en ese proceso porque ha estado sumergido en esa manipulación de estos ángeles caídos que nos han tenido manipulados. Entonces, ya en este tiempo que hemos vuelto a conseguir la ley del amor con todas esas experiencias de miles de años, ¿verdad? O con toda esa información recopilada de miles de años, ya nosotros estamos recobrando esa ley y acabando con todo ese mundo que, como se ve, está en caos y está en, en pasos de sucumbir, de morir, de derrumbarse por completo para pasar a esa vida real a ese tercer día creador que nos va a entregar todas las herramientas para nosotros poder seguir avanzando en los días creadores. Es algo muy interesante, Raúl, llevar, llegar a esa comprensión de que
es a la medida en que uno va desarrollando ese intelecto que el hombre se encuentra con su verdad, se encuentra con la verdad que ha grabado dentro de su ser, que es el que le permite sentir, ver, palpar esa fuerza del amor espiritual, porque es a través del amor del Padre que comienzan esos impulsos en nuestro corazón que nos permiten avanzar en esos días creadores para sentir ese intelecto como se va acrecentando y ya no queda hundido en esas creencias, en esos mitos, porque comprende que la única forma de avanzar en su espíritu es a través de la adquisición de un conocimiento que sea real y verdadero y que lo permita acrecentar su conciencia. Y ahí entonces podemos comenzar a sentir esa fuerza de la tercera condición, pero vamos sintiendo que ya se deben hacer preguntas fuera de la materia, fuera de ese mundo que se implantó en la Tierra. Y ahí entonces se entra esa tercera condición del amor universal, que nos dice dónde está. Está en la dote de su ser, que su espíritu encarnante posee. El que según su conocimiento de sí y avance intelectual, puede dimensionar la conexión con todas las cosas creadas y su relación inmediata con su alma. Es sólo bajo estas condiciones que el hombre se libera de la atracción de las cosas materiales y definitivamente encausa su espíritu hacia el amor divino. Es cuando el hombre entonces se conecta a su ser, que a través de muchas encarnaciones ha ido desarrollando y ha llenado de luz, para que se conecte y pueda entonces sentir esa verdad dentro de sí, donde ya comprende que eso perecedero no lo llena y que sabe que la verdad está en esa conexión de su espíritu con su alma, para que el hombre se libere de, de esos apegos, de ese amor físico que ya no lo mueve, porque sabe que se dimensiona en lo que es imperecedero, de lo que es eterno, para que así pueda encauzarse hacia ese amor divino. Entonces fíjense cómo ese amor universal, que es el amor mismo del Padre Eterno, le entrega ese impulso al hombre, al corazón, que le dice, usted es un ser individual y Luis es un ser individual, pero se reconoce como un ser vivo que está dentro de la creación del mismo Padre Eterno. Entonces, ¿cómo yo voy a ir en contra de todo? ¿Cómo yo voy a ir en contra de Luis, en contra de, de cualquier cosa creada, si yo ya sé que yo pertenezco a toda la creación y toda la creación tiene ese ser y ese impulso? Esta condición me va a permitir a mí aprender de todo, 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 todo y hacerme una conciencia de todo eso, y eso es lo que me va a sacar a mí de toda esa manipulación del mundo, es la que me va a ir entregando a mí esa inteligencia, porque la inteligencia está en todo ser vivo, porque es una partícula del Padre Eterno allí, que nos revive a nosotros nuestras memorias y nos llena de esa esencia luz, ¿verdad? Entonces, allí nosotros nos vamos despegando y nos vamos conduciendo hacia ese amor divino que el Padre Eterno, en el que el Padre Eterno vive, pues hay perfección allí. Y es eso lo que necesitamos, pedirle al vientre de la creación, a Bárbaro,
que nos unja de perfección, de humildad, de inteligencia, para ser capaces de volver a ese origen preexistente dentro de nosotros y poder comprender toda esa fuerza que hay en cada una de nuestras células, en todo nuestro espíritu, en toda nuestra alma, en el alma del Padre Eterno, y poder entonces respetar a mi semejante. ¿Por qué? Porque ya comprendo que somos parte de la misma creación. Una resonancia. Y hay esa resonancia de ese corazón que nos impulsa, que nos lleva a ese amor divino que tanto anhelamos, que tanto deseamos cuando lo conocemos. Y dice que es la cuarta condición. Y es un estado único, donde el hombre entiende las tres partes anteriores, o sea, las tres condiciones anteriores, y se ubica en el lugar donde nada del mundo de abajo le atrae. Aquí encuentra su liberación, porque ya no hay creencia ni miedo a la muerte que lo detenga, pues adquiere conciencia de su paso por el mundo, que es temporal, ante la majestuosidad del avance espiritual que se le presenta para lograr su meta de eternidad. Este es el nuevo hombre de la Reina del Sur, que proclama la lógica de la lógica con este llamado. Entonces nos está diciendo que ese amor divino es ese estado único cuando el espíritu por fin ya está conectado a la gran conciencia creadora. Y ya nada del mundo lo mueve porque se hace inmutable ante él. Ya comprende esa verdad que es una en él. Y esa creencia, ese miedo, ese fanatismo, ya no son obstáculos para ese espíritu que se encauzó en ese camino, en esa verdad, en esa vida de esa divinidad, de ese amor divino. Pero entonces nos deja ese mensaje, ese código de la lógica de la Reina del Sur, que nos dice: no perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras sierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruinas. Revestíos con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en este dorado amanecer. Y ese es el nuevo hombre, aquel que por su accionar, que por su caminar, que por su lucha interior por fin ha conseguido ese triunfo y ya no pierde la posibilidad de dar saltos cuánticos en comprensión, en sabiduría, porque ya perdió el miedo de perder su vida, porque cuántas veces no perdió su vida sin conocer la verdad. En tanto ahora se encausa en esa verdad interior que está dentro de su corazón y que el Padre en cada pálpito y pulsar lo mueve, lo lleva, lo conduce. Y esos son los resplandores codiciables, esa sabiduría, ese conocimiento, esa humildad, esa bondad. Esos son los brillos de luz eterna, porque ya se encausa en esa eternidad. Ya no vive pensando en eso que nuestro hermano Raúl nos decía, de nacer, crecer, reproducirse y morir, trabajar, ser parte de ese sistema de cuatro poderes que no nos llenan, sino que ahora se ve reflejado en esos grandes soles, en esa gran conciencia de un río, de un bosque, de un gran universo. ¿Por qué?
porque los hombres de las estrellas, los progenitores mayores, nos están dando por ley el amor que tanto esperamos, el verdadero amor, que ya no es esa atadura del mundo, esa esclavitud, sino que es esa liberación de conciencia cuando el hombre lo conoce, gracias a la comprensión que adquirió, porque la verdad se expande a la medida en que se expande el conocimiento, y en la medida en que se desarrolla la comprensión, el hombre se expande a la medida del universo, por las verdades, por el conocimiento adquirido, los hace expandir esa verdad dentro de sí. Y ese es el llamado, muchachos, hermanos, amigos, a que tomemos y dejemos atrás ese hombre viejo que se ha perdido en esos caminos de la inconsciencia, en esa cueva profunda de la estupidez, y ahora se encausa en ese nuevo amanecer, porque ya perdió el miedo de emprender ese nuevo vuelo con esas alas de eterno fulgor, esas alas de conocimiento y sabiduría, de ese conocimiento dorado que los hombres de las tierras del sur lo contienen. Y esos son los que estamos buscando, los que caminen no con nosotros, sino por esa esperanza de entregar vida eterna a la humanidad, por esa fuerza de los 144.000 danzantes del sol. Así pues, esa es la invitación. Y fíjense cómo nosotros debemos, o nos han impuesto dentro de nuestra mente que esta vida ha sido muy difícil, y que nos ha impuesto como un patrón de que 100 años es mucho tiempo, 200 años es mucho tiempo, pero yo les quiero comentar algo para que ustedes puedan dimensionarlo. Y es que nosotros en este planeta tenemos 12.000 años siendo manipulados aproximadamente, ¿verdad? Pero nosotros existimos desde antes que existiera el primer universo. Entonces, ¿cuántos años creen ustedes que hayan pasado? ¿Cuántos? O sea, ¿cómo lo puedes dimensionar tú? Sí. ¿Cuánto? O sea, conocemos un número tan grande. Entonces, fíjense cómo 12.000 años se hacen nada. Y ya estamos retomando esa verdad que nos va a conducir de nuevo a la ley. Nos va a hacer retornar a esa ley que es el Padre Eterno. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Adquirimos conciencia y comprendemos que esto es un paso temporal. Eso comprende el hombre cuando adquiere el amor divino, cuando comprende el amor divino. Adquiere conciencia de que nada me pertenece en este mundo, es un paso temporal, comprendo, voy a ayudar a todos los que pueda a que lo comprendan también, porque yo ya lo sentí y sé que la persona que contiene este ser que lleva allí dentro también lo va a comprender, y intento entregárselo de la manera más palpable, y de esa manera yo estoy en el mundo pero sin ser parte de él. Entonces allí podemos ir dimensionando cómo el amor y la comprensión es una ley necesaria para que el hombre continúe en ese proceso, y nos la han entregado desde el mismo inicio de la manipulación o hasta antes, porque la conteníamos dentro, la contiene toda la creación, siempre ha estado allí, y nosotros la estamos reviviendo ahora que vamos comprendiendo toda la información que vamos dimensionando como tal. Dice, porque el hombre de las humanidades existe por el amor divino, y ciertamente es así, pues el mismo amor puro y perfecto del Padre Eterno
nos permitió estar acá porque Él sabe que el hombre es la misma expansión del universo, que es la fuerza de condición del Padre en Él, y que mi Señor de los días como innominado manifiesta desde el origen del Hijo Eterno, el transductor de vida, que es el mismo Cristo interior, para que el hombre sea uno con el Padre sin fin, porque ya no sois corderos, cita, porque ya visten con nuevas prendas y se acumuló para vosotros la energía viviente del amor en nuestro ser interior, que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Entonces el amor no entrega a la materia, sino entrega a la conciencia, se ubica en el ser interior de cada hombre y enseña al espíritu. Y el hombre lo manifiesta en la materia, pero el amor como tal no es material físico, sino que es espiritual y viene desde el mismo Padre Eterno. Porque el que cabalga en la doctrina del amor y enciende para sí la lámpara de la verdad, lee, escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por añadidura, porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre, allí está el innominado, allí está el hálito de la vida, allí está el camino de los caminos, allí Él marca la historia de la historia, y allí se centra en Él todo el amor y sabiduría del universo. A Él se le ha dado potestad y todas las cosas están sujetas al innominado, porque Él aprendió aquí y aquí vio su luz, vio la luz del Padre, y desde aquí salió la luz del mundo. De aquí salió la verdad, y de aquí salió la nueva y sana doctrina. Entonces fíjense cómo el hombre, cuando conoce la verdad, jamás vuelve al mundo. Claro. Porque se nutre de la fuente primigenia de la vida, o sea, vuelve a su origen y comienza a nutrirse de toda la inteligencia de la creación de los universos. Entonces, ¿cómo yo después de expandirme como una conciencia que dice que se engendra un hombre y se engendran mentes que lo llevan a ser una conciencia? Entonces, ¿cómo yo voy a volver a este mundo chiquitito donde hay una manipulación que es minúscula, que podemos decir que es una rayita, una herida chica dentro de todo mi cuerpo? Y yo me voy a sumergir a castigar todo aquí, a arrancarme el pedazo porque está mal. No, yo sé que la inteligencia que hay en cada célula que está herida allí lo va a llevar a que se reestructure y a que vuelva así. Pero esa herida de repente no va, después que sanó, no va a volver a ser herida, no se va a volver a abrir por sí sola, porque ciertamente esa inteligencia la lleva a ella a comprender y a expandirse. Entonces, eso es lo que genera la misma inteligencia del Padre Eterno, y es a través del corazón, que es el transductor de vida, pero que a su vez es el transductor de nuestro ser interior. Me siento en gran paz por saber esta verdad, porque gracias al amor del Padre, estas palabras las ha sentido un hombre en su corazón, las ha escrito el sembrador. Ha sentido esa fuerza y esa voz que no tiene rostro, y que el Padre ha hablado a través de él para ser capaz de dar a conocer
esta primera ley del Padre Eterno, del Señor de los Espíritus, que también se manifestó a través del Anciano de los Días, a través de su corazón, de ese transductor de vida, en ese gran mensaje de ese templo interior. Porque ya el hombre por fin se comienza a vestir de esas nuevas prendas de vida eterna, que no son joyas, sino que son atributos de conciencia, de gloria, de poder, de sabiduría, para que el hombre comience a sentir y a vivir en esa energía viviente del amor, que, como nos comenta nuestro hermano Raúl, mueve los mundos, mueve los planetas, mueve los universos, mueve toda la creación, para que así el hombre comience a cabalgar, se monte en ese caballo de la libertad de su espíritu, en esa doctrina del amor, y encienda esa lámpara de la verdad, para que así el hombre comprenda que debe escudriñar, debe aprender de sí mismo, debe sentir el amor, ya no como un sentimiento ni como una emoción de lo que se enseñó en la tierra, sino que lo siente como una energía dentro de su corazón, dentro de su templo, dentro de su transductor de vida. Todo lo demás se le va a dar por añadidura. Y eso es lo que nos comenta Raúl. ¿Qué necesidad, después de haber conocido lo que es eterno y lo que me hace inmortal a mi espíritu, qué necesidad tendré de volver a ese vaho, a eso perecedero, a eso que no me acrecienta el espíritu? Porque ya sabemos que ese conocimiento y la sabiduría es la llama suprema, esa llama preexistente, esa llama que destelló e implosionó en los tiempos sin tiempo, en los tiempos donde ni los mayores dioses ni conciencias creadoras podrían decir cuánto tiempo pasó para que todo ese cimiento de luz, de leyes, pudieran fundamentarse y darle existencia. Qué alegría me da saber y poder entender y comprender en mi pequeñez que de ese principio preexistente de luz estábamos allí como un pensamiento, que era puro, que era limpio y que era antes de esa manipulación que no es nada para la creación, ¿qué podríamos considerar? Que los segundos que uno llama siglos podrían ser algo semejante a los hermanos del tiempo de la eternidad. Debemos dimensionar entonces esa gran fuerza espiritual que tenemos dentro de nuestro corazón, para que centremos toda nuestra energía en ese corazón, en esa sabiduría del universo, y entender entonces esa potestad, esa luz del Padre Eterno, fluyendo por cada una de nuestras venas, de nuestras células, de nuestros pensamientos, y ser uno entonces con esa verdad eterna. Es algo que me asombra, que me llena de alegría,
poder sentir esa fuerza de lo que es ese amor divino, ese amor universal, ese amor espiritual, y poder salir entonces de esa esclavitud, de ese amor físico, a esos apegos, donde nada de lo que allí hay tiene principio en la preexistencia. Tratemos de buscar los principios preexistentes de esos autos que hay por allá en la tierra, que de esos edificios, de esos trabajos, de esos títulos, de los que el hombre se vale para ser orgulloso y ser grande, en esa cueva de la mentira, de la ilusión, donde nada de eso existe en la creación. Busquémoslo. Tratemos de llamar al más sabio de toda la tierra, para que nos muestre los principios preexistentes de su título que lo hace más sabio. No existe dentro de la creación del Padre Eterno. Y así entonces llegamos a eso de lo que es el amor universal. Así es. Y digamos que la dimensión entendible de lo que es el amor divino. La dimensión palpable. Para nuestro entendimiento. En pocas palabras, también nos los dijo cuando en el capítulo anterior hablamos: conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. Entonces es la mecánica con la que vamos a llegar a ese amor divino. Algo impresionante. Entonces continuamos con el amor universal. Dice, siendo que ya los nombramos, acá le vamos a dar una dimensión más grande. Entonces continuamos con el universal. Dice, porque el amor universal es la mecánica indivisible de todo en la insondable creación, que se contiene infinitamente como espíritus. Y dice, y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. O sea, dentro de estos tres que hay en el cielo como en los que hay en la tierra, siempre hay armonía, siempre hay cohesión, siempre hay paz, siendo que ellos tres son esas tres leyes juntas. Dice, porque cada cosa creada en multitudes incontables lo posee en su forma, pues es el espíritu que da testimonio de la existencia de las cosas, la ley del todo desde una partícula del universo, que son espíritus, y esto debe conocer el hombre, que en todas las cosas él es espíritu mayor entre todos, hombre y Dios unidos en un solo eje central de poder y sabiduría. Entonces, perfectamente lo estaba diciendo Luis antes de llegar a este párrafo. Busquemos al mayor científico y digámosle que nos muestre el principio preexistente de un auto, o las leyes de la creación que lo llevan a estudiar, no sé, la ingeniería. ¿Cómo nos han llevado a entrar en ese baúl de materia, sí, materia densa? Y diciendo que nos está explicando claramente que la dimensión del amor universal se manifiesta y se comprende cuando el hombre comprende que todo es espíritu, y el espíritu genera una vibración que lo transforma en materia. Un movimiento genera la vida que lo transforma en materia.
para poder manifestarse y poder grabar esas memorias que te permitan a ti ascender y conocer toda la dimensión de la creación. Entonces, ¿cómo podemos comprender, cómo puede el hombre dentro del mundo de materia densa y muerta, donde solo hacen plástico, hierro, solo materia sin espíritu? ¿Cómo podemos nosotros hallar allí la verdad que siempre se nos ha ocultado? Es prácticamente imposible. Entonces, por eso es que el hombre siempre anhela, busca de la naturaleza, siendo que no sabe por qué, pero siente esa necesidad de ir a un parque, de ir a la playa, de ir a una montaña, de ir a ver la nieve, se maravilla del cielo, se maravilla del río, se maravilla del todo, porque allí ve la vida, aunque no la comprenda. Y siempre puede ir 1000 veces al mismo río y ver y maravillarse de la misma playa y maravillarse de ella, de la brisa. No es como esta materia que un auto y me gustó un mes y después ya la aburrí, que quiero otro. No, ya eso no me gusta. No, ya quiero uno más nuevo. No, esto pasó de moda. No, entonces allí nosotros podemos ver cómo se nos manipularon los sentidos, pero el hombre no crea afinidad con esas cosas. El hombre busca la vida, busca la vida. Y allí es donde nos las muestra, como tanto en el principio de la creación fueron 3 leyes de amor, paz y armonía las que fundamentaron todo. Igual aquí se fundamenta en espíritu, cuerpo y alma. Debemos entonces comprender quién da testimonio. Primeramente en la tierra, y es el espíritu de la verdad, el consolador, el espíritu que nos acompaña dentro de nosotros, como esa gran memoria que hemos ido construyendo en cada uno de nuestros pasos dentro de la existencia. Pero podríamos dimensionarlo como el espíritu, el agua y la sangre. El agua, que entonces son cada una de nuestras encarnaciones, que fluye como un río solar por cada célula de nuestro cuerpo, para entonces dimensionar esa fuerza de la sangre, ya que en la sangre se contiene toda esa inteligencia que nos permite dimensionar, sentir cada una de las memorias inteligentes de la creación. Debemos entonces comenzar a comprender quién da testimonio en la tierra, para después poder comprender quién da testimonio en los cielos, y así llegar a esa dimensión de sentir que cada cosa creada, sea por multitudes, como Raúl nos decía, de ese río, de esa montaña, de esa playa, contienen un gran espíritu que los hace vivos, que los hace existir dentro de la creación del Padre. Y esos se contienen en la gran ley del todo, en la gran ley del Padre Eterno, en el gran vientre de Babel, para entonces llegar a ese nivel de conciencia en que el hombre se hace uno con Dios, porque sabe que están unidos, son una sola fuerza, en que ellos están conectados en ese solo eje central de poder y sabiduría, y así entonces el hombre comprende ese amor espiritual. Una vez haya comprendido
ese amor universal que lo conecta y lo hace uno con la creación. Ya ve la flor como esa creación del Padre, todas las leyes que sostienen a esa flor. Ve el río distinto, ve la naturaleza distinta, ve la creación distinta, ve a su hermano distinto, porque sabe que el Padre habita dentro del corazón de cada criatura viva. Y así entonces llegamos a eso del amor espiritual. Es el que Ran Ridam baja desde los Shelhu y nos dice: he hablado verdad, porque yo soy la verdad, y en mí se encierran todas las cosas, y potestad es mi nombre. Y he sido con ustedes en el principio, y estaré con vosotros hasta el final. Y si alguno de vosotros me entiende y comprende mis palabras, y se acerca a mí, yo le daré mi mano fuerte y lo cobijaré con mi manto, y le daré a probar el amor eterno que baja desde los Shelhu, para que sea hombre nuevo, para que se adoctrine conmigo y yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda, y él y yo seamos uno, para que él y yo seamos en mi Padre sea siempre conmigo, y todos vosotros en él. Y qué maravilloso que esa doctrina ya no tiene que ver nada con esa creencia falsa, porque ya sabemos que esa es la verdad eterna, y no es por una creencia, porque la creencia es ese conocimiento que una secta y no busca comprobarlo, no busca sentirlo, no busca encontrar ese razonamiento lógico, sino que ya lo siente dentro de sí, porque está grabado en su corazón y en su mente como una conciencia, no en su mente como ese razonamiento del mundo que no sirve para nada, sino como esa gran conciencia que le permite sentir y ubicarse dentro de la gran creación como una criatura viva, como esa partícula del Padre Eterno. Y qué maravilloso entender con los ojos de la inteligencia que esa partícula del Padre Eterno es capaz de contener todas las partículas que conforman al Padre Eterno. Cuán grande es el hombre. Y esa es la fuerza que Ran Ridam, el anciano de los días, la cabeza de los días, el gran juez, vino a traer a cada hombre de la tierra. Y eso es la enseñanza para que el hombre no se pierda más. No es porque los verdaderos hijos del Padre Eterno no se fragmentan, son uno, porque comprenden y sienten la fuerza del Padre dentro de sí, se hacen uno con Él. Y ya nos hacemos uno y hacemos la voluntad del Padre. Dejamos de creer que hacer la voluntad del Padre es con sacrificios, es con pagando el diezmo o viviendo de eso, de que no nos alimenta, sino hacer la voluntad del Padre es dar la continuidad a la expansión de la vida. Fíjense cómo el amor espiritual lo baja Ran Ridam. ¿Qué nos trajo, qué fuerza nos trajo Jesús cuando llegó acá? La inteligencia del Cristo, pero Él también nos trajo la inteligencia del Dios producido por sí mismo. ¿Y qué nos llevó cuál fue la enseñanza que Él nos dio? Claro, ya todos los profetas habían preparado al hombre de ese tiempo para que la llegada del Cristo fuera provechosa, la pudieran comprender. Y muchas personas en ese tiempo lo reconocieron. Y los que no eran, mejor dicho, los que eran parte de esa rebelión extraterrestre lo buscaron matar, pero creyendo que matando el cuerpo lo mataban a él. Pero obviamente él, teniendo conciencia plena de que era espíritu, sabía
o contenía dentro de sí la ley de la inmortalidad y la eternidad. Por lo tanto, nunca tuvo miedo. No es como los pintan las películas, que él estaba triste, que tenía miedo, que aquí, que allá. No. Él era inmutable dentro de su conciencia, porque él tenía conciencia plena de quién era. Un espíritu que contenía todas las leyes de la creación, el Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos formando. Pero nosotros también tenemos la condición de crear el Dios producido por sí mismo, de recuperar esa inmortalidad, de recuperar la eternidad a través de la verdad que Él nos enseñó. Entonces, fíjense cómo todo ese poder que Él nos trae nos entrega el amor espiritual. ¿Qué cosa más grande no nos pudo haber mostrado Jesús sino la resurrección? Entonces, ¿a dónde nos está llevando ahí? A que mire, mi hermano, usted es espíritu, no se preocupe, alimente a su espíritu, porque dice, quien escucha mi palabra y se acerca a mí y toma de mi conocimiento, pero ¿del conocimiento de quién? Del ser interior, es donde habita el mismo Cristo interior, ¿verdad? Que es el Dios que nosotros vamos a producir por nosotros mismos cuando lo reconozcamos como nuestra verdadera identidad. Entonces allí nosotros vamos a adquirir ¿qué? La inmortalidad, porque contenemos esas leyes dentro de nosotros, pero no lo sabíamos. Y ahora lo estamos conociendo, por lo tanto, estamos llegando a ese amor espiritual que nos va a conducir al tercer día creador. Y continúa diciendo, porque el amor al apego físico y a sus cosas materiales es y fue el entrenamiento que el hombre tuvo para conocer el amor de su mundo. Y ahora, al reconocer el amor divino, universal y espiritual, puede comprender su viaje, lo suelta. Desde las profundidades del tiempo y el espacio, a través de milenios incontables, el hombre deambula buscando nuevos horizontes desde la misma línea que se tendió en la etapa de los tiempos, desde los tiempos inconmensurables en que la historia ha vuelto polvo las palabras. Ídolos y hombres han caminado juntos, desde esta línea que se entendió para los habitantes del planeta. Empiezo a ver cuevas oscuras, criaturas gigantescas, casi hombres luchando en manadas en contra de ellas, y veo catástrofes espantosas en que estos medio hombres fueron sumidos, hasta que en el amor puede fortalecer su conciencia. Caen las sombras del tiempo, el hombre fortalece su conciencia y se levanta el intelecto en medio de aquellas inclemencias, y el hombre es preparado con estas nuevas armas para vencer. Entonces el hombre, en su proceso de ascenso espiritual, se le van dando esos impulsos que lo van llevando y lo van conduciendo hacia este amor espiritual. Pero esas inclemencias lo mantenían sumido en la ignorancia. Y ahora ha llegado el tiempo en que el hombre va a reconocer su intelecto y comienza a fortalecer su conciencia, porque toma para sí, hace propia todas las herramientas y los atributos del espíritu. Y allí es donde puede adquirir esa conciencia que lo va a conducir a volver a encaminarse en los 7 días de creación. Si en este momento se les es difícil comprender esta información, no se preocupen, porque es esa fuerza de la voluntad que les permitirá implosionar los mecanismos necesarios para que uno a uno se vayan conectando esos pensamientos, ese intelecto, para que se desarrolle esa fuerza dentro de ustedes.
Y es gracias al amor del Padre en que todo eso sucede. Cuando acercamos nuestro corazón a Él, nuestro pensamiento, y le pedimos inteligencia, le pedimos comprensión, y le pedimos esa verdad que se sienta dentro de nuestro corazón, pura y clara. Y es ese mensaje del desplazamiento del Landa, donde Ranridan nos invita a escuchar su voz, a comprender sus palabras, para que extienda su mano y nos tome firmemente fuerte y nos vaya guiando en ese ascenso. Si tenemos frío, si tenemos miedo, si tenemos temor de avanzar, Él nos cobijará con su manto de saber, de verdad, de conciencia, para que seamos uno con Él. Y al ser uno con Él, seremos uno dentro del Padre Eterno. Veámoslo como ese fiel amigo, como ese hermano que busca ayudarnos, siendo el creador de las humanidades, de los 7 días de creación. Nos invita a ser uno con Él, con toda su humildad, para que volvamos a ese principio preexistente donde Él era en el principio y estará con nosotros hasta el final. Esa es la invitación, muchachos, a que sintamos esa llama que ya no se puede apagar, porque se encendió ese sentir en cada uno de los corazones que busca esa fuerza preexistente del amor, que si ciertamente ahora le pudimos dar una pequeña dimensión en el avance de los días de creación, nos va a acompañar, y con esas mismas leyes vamos a crear. Así pues, la invitación es a abrir el entendimiento, abrir la conciencia, abrir la mente y dejar atrás todo ese razonamiento que no nos permitió sentir la verdad dentro de nosotros. Yo quiero, antes de cerrar este capítulo, siendo que pudimos comprender los 4 tipos de amor, yo quiero dejar claro ese amor al apego físico, que todavía impera en el mundo. Ese amor al apego físico, y quiero dejarlo claro porque es lo que nosotros vemos en el día a día. Ese amor al apego físico es producto de la ignorancia, de que un hombre primario de ese primer día de creación, en su inconsciencia, en su falta de conocimiento, donde se estaban formando todos los atributos del espíritu que se estaban enlazando allí, él simplemente veía una roca, y si esa roca en algún momento le sirvió para adquirir una fruta encima del árbol, él tomaba esa roca y decía, esto me va a ayudar, y se apegaba a ella y la hacía propia porque sabía que lo ayudaba, pero en su ignorancia, en su inconsciencia, no se daba cuenta que cualquier roca lo podía hacer, que con cualquier otra cosa, que si subía al árbol también lo podía hacer, pero en su ignorancia e inconsciencia se apegaba a ella. Y es ese incipiente hombre que estaba desarrollando todas las cualidades que creaba ese apego. Pero ya en un segundo día de creación,
donde adquirimos razón, conciencia, tenemos memoria, tenemos herramientas, tenemos verdades, comprendemos la naturaleza, comenzamos a recibir conocimiento de los hombres de las estrellas. No deberíamos estar ya, no debería existir ese apego físico, no debería existir ese falso amor. Pero ¿qué sucede? Que estos perversos que cayeron acá, esta rebelión extraterrestre que cayó, lo tomó como propio y es el amor que impera dentro de su conocimiento, porque ellos se manifiestan es en la materia, su vida es la materia y no pueden conocer otro amor. ¿Cómo conocen otro amor? Y eso es lo que ellos esparcen por el mundo para mantenerlo allí, al hombre pegado en la materia. Entonces quería cerrar con esta reflexión porque si nosotros somos hombres de un segundo día de creación, que tenemos la razón y que vamos hacia el día de la inteligencia, debemos soltar este apego físico a las cosas materiales, porque ya nos están diciendo que la esencia del hombre es espiritual, que la vida real es espiritual, que lo que verdaderamente hace que la materia exista es el espíritu. Entonces, soltemos, porque ese hombre incipiente ya no existe. Ahora necesitamos hombres que comprendan esta condición y comiencen a buscar las leyes del Padre Eterno. Impresionante, porque por fin podemos ubicarnos en lo que es nuestra verdadera naturaleza. Soltar lo perecedero y entrar a la inmortalidad, a lo imperecedero, a lo que nos permite avanzar en conciencia. Por tanto, les damos las gracias por darse el tiempo, por ser humildes y escuchar nuestras humildes y sencillas palabras, que buscamos que sean lo más sencillas posibles para que todo el mundo, sin distinción de raza, sin distinción de pueblos, puedan comprender este sabio proceder que proviene desde el principio preexistente de la creación, para que nuestras acciones sean sabias al momento en que aplicamos tal conocimiento, que no se quede como ese lindo conocimiento que suena bonito y que es muy mágico para mis oídos, sino que comencemos a tomar acciones que ayuden a la humanidad a avanzar. Busquemos el perdón hacia nosotros mismos primeramente, para después ser capaces de entregarlo y así entrar en esa sabiduría de ese sabio proceder. Actuar con serenidad, con comprensión, con humildad, que tanto lo repetimos, pero es necesario que se haga palpable y vivo dentro de nosotros. Gracias Luis por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos esa dimensión tan linda del amor. Y es que estamos cerrando el ciclo del amor. Ciertamente ahora vamos a conocer en el siguiente capítulo todo lo que le pertenece, todas las funciones del corazón, que es el transductor universal. Pero con estas 4 leyes del amor estamos cerrando esta dimensión. Y quiero dejar algo claro, y es que necesitamos, la humanidad, este planeta necesita hombres que quieran llenarse de estos atributos, y eso nos llena de alegría el saber que hay personas que están buscando esta información, que quieren aprender, que tienen esa sed de hacer lo propio, de expandir su conciencia con estas verdades, de hacerse libertadores espirituales, porque eso es lo que necesita la humanidad.
en este tiempo, para que puedan supervivir a todas las inclemencias que están por suceder y a todas las inclemencias que el mundo nos tiene sometidos, porque todo eso es lo que a nosotros nos ha dejado estancados y es necesario que hayan hombres que quieran y que anhelen estas leyes. Entonces, muchas gracias, de verdad, los esperamos el próximo capítulo. Para ustedes es que es todo esto. Nosotros seguimos aprendiendo y seguimos entregando nuestra pequeña percepción de todo, pero para que ustedes se motiven a conocer las leyes de toda la creación, a conocer el amor del Padre Eterno, que lo contenemos en nuestro corazón como una ley y que habita en todo corazón humano, todo corazón de cualquier ser viviente. Y late mucho mi corazón por esa alegría de poder saber que este conocimiento llega a sus corazones. Y es necesario que comprendan, y para esto me tomaré el atrevimiento de acercarme, para que entiendan que no buscamos que sigan este canal, ni que nos dejen un me gusta o un comentario apoyando el trabajo. Lo que buscamos es que nuestras palabras lleguen a lo profundo de su corazón y puedan ser parte de esa humanidad del tercer día de creación. Sean parte de esos hombres y mujeres que buscan un gran cambio para toda la humanidad. Que así sea. Que así sea. Un abrazo de corazón a corazón.